Hay niños que le encanta estar fuera de la casa y son como patita de perro, por aquí, por allá. Pero hay otros niños que están tranquilos en su casa, no salen. Ahí están, ahí dan vuelta y no salen. No quieren salir. ¿Está mal eso? No, no está mal, porque son tipos de carácter, tipos de personalidades. Gloria a Dios. Son tipos de personalidades. En este caso, Jacob era hogareño, por lo tanto estaba al lado de la madre. Gloria a Dios. La madre lo ponía a cocinar, le ayudaba a cocinar, le ayudaba a limpiar, le ayudaba a dar de comer a las gallinas, le ayudaba a limpiar la casa, le ayudaba a hacer los deberes. Ahí estaba con su mamá, al pie de su mamá. Mientras que el otro se iba de cacería, se iba por aquí y por allá y traía comida, traía carne para su papá. Por lo tanto, su papá, ¿a quién amó más? A Esaú, porque Esaú le traía carne para su comida. Casa. Un día le traía perdices, otro día le traía venado, otro día le traía conejo y otro día le traía cuy y otro día y así. Y Isaac estaba contento, aunque ellos no comían cuy, porque los judíos no comían cuy. Pero eso viene ya de la ley después. ¿Están aquí, hermanos? Y vamos avanzando ahí. Verso número 27 ya. Y amó Isaac ¿a quién? Y amó Isaac. ¿Quién era Isaac? El padre de Esaú. ¿Están aquí, hermanitos? Porque los veo medio dormidos. Entonces amó Isaac a Esaú porque comía de su casa con Z, o sea, de lo que cazaba. Comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Y por qué Rebeca amaba a Jacob? Porque paraba con él, pues, hermano, ¿no? Era el más apegado a su mamá. Ahí estaba con su mamá. ¿Cómo no lo va a querer? El otro andaba por todo, se aparecía en la tarde nomás, se parecía a comer, luego se perdía hasta la noche. Entonces, el que estaba pegado a su mamá siempre se va a llevar pues el cariño de la madre, sea mujer o sea hombre. Entonces, Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob, cocinó Jacob. Mira, Jacob sabía cocinar, o sea, yo no sé cocinar, hermano. Claro que si estoy solo puedo hacer un arroz con payares, frijoles. Pero Jacob sabía cocinar. Gloria a Dios. Cocinó Jacob un potaje. Y volviendo a Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, de esa carapulquita que has hecho, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado a su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Su mamá ya lo había preparado. ¿Eh? O sea, quiere decir que Rebeca sabía el valor de la primogenitura. El valor de la primogenitura era tremendo, pues, porque ahí en el primogénito venían todas las bendiciones del padre. Todas las bendiciones recaían sobre su hijo primogénito. Y los padres tenían que orar a Dios y decirle: este es mi primogénito, sobre él derrama todas las bendiciones porque a él le pertenecen. El segundo menos, el tercero menos, el cuarto así va menorando, pero el primero es que tiene todas las fuerzas. Verso siguiente, ¿qué verso es? 32, ¿sí? A ver, ¿dónde estoy? Poder en la sangre de Cristo. ¿Qué capítulo estamos? Vende su primogenitura, ¿no? 25, 32. Muchas gracias, hermanas. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué me sirve la primogenitura? O sea, Esaú era un poco torpe, ¿no? No pensaba muy bien. No pensaba bien, no divagaba bien. O sea, ese problema lo tuvo Esaú. Nosotros tenemos que pensar bien las cosas antes de hacerlas. 1 o 2 veces, 3 veces, 10 veces. Pero hay que pensarlo. Y él dice: ¿para qué me sirve la primogenitura?
Bueno, hasta ese momento no le servían, pero eso le iba a servir de adulto. Entonces Jacob dio a Esaú para él del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Y quién inventó o quién creó esa primogenitura? Fue Dios. Capítulo 26. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Daré tu descendencia a todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, en tus hijos. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, habitó pues Isaac en Gerar, le hizo caso a Dios. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar la matarían por causa de Rebeca, porque ella era de hermoso aspecto. Dios permite esto porque a veces los hombres se olvidan de su esposa, que es hermosa. La convivencia hace que ambos se vean Federicos. Él la ve como Chimoltrufia, a ella lo ve a él como, no sé, como Don Ramón, no sé cómo lo ve. Pero ya como se aburren entre ellos, sí, que tú eres gordito, tú eres flacuchento, tú que eres flacuchento, y ahí se ponen apodos, negra, negro. Y entonces hasta como que medio se aburren, pero Dios tiene que permitir algo para que vuelvas a valorar a tu esposa o a tu esposo también. En este caso Isaac, pues ya tenían ¿cuántos años? 60 años aproximadamente, no eran chibolitos, pero aunque Rebeca tenía 50 años, todavía estaba muy hermosa. Aleluya. Nadie dice amén, hermano. Por eso las hermanas cristianas se arreglan para su esposo, ¿ya? No para ir al culto también, pero tú te arreglas para tu esposo. ¿Sabes que tu esposo al llegar, qué vas a hacer? Te pones el vestido que a él le gusta, te bañas, te cambias, te acicalas, te arreglas para él, para que te huela él el perfume de tu cuello. Y no estés oliendo a ajos. Poder en la sangre de Cristo. ¿Están aquí, hermanitas? No, llega el marido y la mujer sale, Dios mío, no sé de dónde ha salido. Ni se ha peinado, con la legaña todavía están ahí. No, tiene que valorar usted su matrimonio. Aleluya. Ninguna mujer dice amén, hermano. Dígame las mujeres que tienen esposo. ¿Ya? Tu esposo está llegando, ya está llegando. ¿Dónde estás? Ya estoy llegando por Garganto. Ya estoy de frente corriendo, ya, bien peinado, el cabello lavadito. Hace frío, pastor. Poder en el nombre de Jesús. Bueno, y ahí lo dejo, ¿ya? Entonces dice, amado hermano, ¿qué versículo estamos? 8. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Le hacía cariño. ¿Cuántos hombres hacen cariño a su esposa? ¿Que nadie? ¿Cómo que nadie? Los hombres, dice la Biblia, tienen que hacer cariño a su esposa. Tienen que llevarla de la mano cada vez que salen. ¿Aló? Se van a la pollería, se van de la mano. No escucho a las parejas, ¿eh? Cuando se van a la pollería se van de la mano. Yo no, los cristianos, ¿eh? Van con el perro, pero no con el marido. O sea, mundanos van de la mano, gente del mundo está de la mano. No vamos a la pollería. Ahí están, abrazaditos, se van. Porque son un ejemplo para todos.
¿Te avergüenza abrazar o darle la mano a tu marido? ¿Ah? ¿Te avergüenza darle la mano a tu mujer? La Biblia dice que tienes que hacerle cariño. ¿Qué dice o no? Hazle cariño. Y si la mujer no quiere que le hagas cariño, bueno, tendrás que seguirle haciendo cariño hasta que se acostumbre. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Entonces, vio que acariciaba a Rebeca, su mujer. Le estaba haciendo cariño, ¿no? ¿Qué cosa es hacer cariño, hermano? ¿Cómo es hacer cariño a una esposa? No está diciendo otras cosas, solamente cariño. Le estaba abrazando, ¿qué más? Acariciando su cabello, ¿qué más? Llevándola de la mano, ¿qué más? Tratándola delicadamente, con afecto, más que todo, con amor. Gloria a Dios. Bueno, parece que está duro eso. Y entonces dice, hermano, y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste que es tu hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech, aleluya, ¿qué cosa hizo Abimelech? Dijo, entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. ¿Cuánto quiere que le bendiga el Señor? ¿Cuánto quiere que le bendiga el Señor? Cree en la bendición, así como crees en tu sanidad, así también cree en la bendición. Así como crees en tu sanidad, cree en la bendición también, porque para ambos se aplica la fe. Amén. Para ambos se aplica la fe. A veces piensan que la fe solamente en la sanidad, no, también es en la economía. Entonces dice, amado hermano, Abimelech mandó a todos, ya saben, sembró Isaac, el varón se enriqueció, verso 13, y fue prosperado. Se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¿Se cumple la palabra, no? La palabra dice, tus hijos serán los poderosos de la tierra. Los pondré por cabeza y nunca por cola. Los pondré siempre arriba y nunca debajo. Pero esa promesa se cumple para el que cree. Para el que no cree, no se cumple. ¿Cómo activamos las promesas de Dios? Creyendo. A ver, ¿cómo activamos las promesas de Dios? Creyendo, hermano. Aquí dice, mira la promesa de Dios que Dios nos va a levantar, nos va a poner por cabeza. Sí, pero ¿lo crees? Bueno, no sé. Para que se cumpla en ti tienes que creerlo primero. Si no lo crees, se quedará en letra muerta. Y ahí quedará en letra muerta para el que cree. Otro vendrá y creerá y se llevará la bendición. ¿Tú no crees? No tendrás bendición. Tienes que amar a Dios, hermano. Gloria a Dios. Tienes que amar a Dios. Hay cosas que son totalmente necesarias, el servicio a Dios. Entonces dice luego, en el versículo número, ¿cuánto estamos? 14, gracias hermano. Y tuvo hato de ovejas, tuvo hato de vacas, mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Siempre a todos los cristianos que Dios le bendice, le van a tener envidia. Y aún los mismos creyentes te van a envidiar. ¿Por qué lo bendice? A ver, ¿ah? ¿Por qué lo bendice? Seguro está robando, seguro está metiendo uña. Al que Dios bendice, bendícelo tú. ¿Ah? Gloria a Dios, hermano, aleluya. Entonces, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Ahí está la envidia. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Esa es la bendición de Dios para sus hijos. Tú comenzarás pequeño en Pariña, pero luego te harás poderoso en Pariña.
o donde vivas, en el arenal o en los aquijes. Dice la Biblia que a los que creen en Dios, su primer estado es muy pequeño, dice, pero su postrer estado será muy grande, dice en el libro de Job. Su postrer estado será muy grande. Y aquí se cumple con Isaac, pues, hermano. Le temieron, el rey Abimelech le temió. Apártate de nosotros porque te has hecho muy poderoso. Y esto no es para que te enorgullezcas, sino que Dios siempre te va a bendecir cuando tú le crees. Si no le crees, no te va a bendecir. No, yo me conformo aquí con mis adobitos. Así estoy bien con mi techo de torta. Bueno, pues, esa es tu fe. ¿Yo qué puedo decir? Pero dice, no, yo estoy orando que Dios me dé mi casa, quiero que me dé mi casa, yo estoy pidiendo una buena casa para dejarle una herencia a mis hijos, quiero que me dé una buena casa de 2 pisos o 3 pisos, quiero que me dé para mis hijos. Dame, Señor, yo sé que me vas a bendecir, Padre, de alguna manera vas a bendecir. ¿Lo crees, pues? Si lo crees, vendrá. Tarde o temprano vendrá. Pero si no lo crees, no, yo estoy conforme con mis 4 palos, aquí no me deja, ¿para qué tanta cosa? Así morirás con eso. Porque la base es creer. Aleluya. Y entonces dice, amado hermano, Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, se fue a otro valle y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre les había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. ¿Quién hizo el pozo? Isaac. Isaac hizo un pozo y en el pozo había aguas vivas. ¿Qué significa eso? Que cuando tú haces un pozo, el pozo por lo general resume y se llena como una lagunita. Pero cuando tú haces un pozo y el agua está viva, el agua corre debajo. Has encontrado una fuente de agua. Y tú ves el agua corre, se mueve. Porque ya no resume, sino que has encontrado un río interno, la capa freática. ¿Están aquí, hermanos? Y es una bendición de Dios, porque la mayoría de pozos se rellenan con lo que resume, ¿no?, del agua del momento, de ese lugar que está húmedo y se llena, se va llenando. Pero otro es que encuentres pues un río subterráneo. Gloria a Dios. Y esa es la bendición que Dios le promete a quién. ¿A quién, hermano? A Isaac. ¿A ti? ¿A quién le promete? A nosotros, pues, hermano. ¿Te promete para ti o no? ¿Y por qué sufrimos entonces? Los cristianos sufren ¿por qué? Porque quieren, porque no creen, porque no piden, porque no le piden a Dios, porque no le creen. Por eso sufren. Aleluya. Por eso sufren. ¿Se acuerda de esa mujer viuda que su esposa, el profeta, lo dejó endeudado? ¿Se acuerda? Que querían llevarse de esclavos a sus hijos. La viuda de Sarepta. Que querían llevarse a sus hijos de esclavos. Y viene el profeta y la mujer le dice, tu siervo era un hombre que amaba mucho a Dios, pero nos dejó endeudados, ahora no me quiere llevar mis hijos de esclavos. Dígame, un hombre de Dios ha podido ser un hombre de Dios, pero había un área que no era bueno. ¿En qué área? En el área económica. No tenía fe. Así como hay gente que tiene fe en el área económica, diezma, ofrenda, da, pero cuando se enferma corre al médico. Entonces no tiene fe en esa área, pero en otra área sí tiene fe. Por eso la fe tiene que ser completa en todas las áreas. El Señor ha dicho que te va a bendecir, pero si no diezma, ¿cómo te va a bendecir? A ver, dime. ¿Ah? A ver, dime, hermana, tú que estás aquí en la iglesia, que tú nunca diezmas. Si tú no diezmas, ¿tú crees que Dios te va a bendecir? No, Él ha dicho que no te va a bendecir. No te va a bendecir. Porque la base para la bendición
es el diezmo, la ofrenda y dar. Claro, todo lo que manda las primicias, pero lo básico, diezmo, ofrenda y dar cuando se necesita. Ese es para que tú tengas bendición. Estás pidiendo casa y no diezma. ¿Qué casa vas a recibir? La casa de los chanchitos, de palitos, eso vas a recibir. Si tú no diezmas, ¿qué vas a recibir? Nadie recibe mientras no haya sembrado primero. El que siembra, cosecha. El que no siembra, no cosecha. Yo conocí un hermano que campeón para diezmar, campeón para dar. Y un día el Señor me dice, yo quiero bendecir a ese hermano. Tengo una bendición grande porque ese varón siempre ha ofrendado, siempre ha diezmado a la iglesia. Pero hay un error que le está cometiendo. No me pide. No me pide. Pero yo tengo su bendición almacenada, pero no me pide. ¿Te das cuenta? Pero él había diezmado ¿cuántos años en la iglesia? Congregó ¿cuánto? Como 5 años. Ya 5 años que había diezmado tanto tiempo. Y Dios le manda a decir, tengo una bendición para ti, pero no te la doy o no te la he podido dar porque no has pedido bendición. Pero otros piden bendición. Señor, quiero mi casa. Señor, dame un trabajo, dame un negocio. Y nunca diezman. ¿Dios le dará? No le va a dar. Por más que yo no le va a dar. Porque Dios ha destinado que tú tienes que diezmar. ¿Están orando por su casa? Sigan orando. Si es que diezman, Dios le va a dar. Pero si no, vas a morirte y no lo vas a ver nunca. Nunca lo vas a ver. Porque Dios honra a los que le honran. Ah, Dios, tú no lo vas a poder burlar. Dios ha dicho, dad y se os dará. No ha dicho, yo te doy y te doy. No, Él ha dicho, tú quieres que yo te dé, dame primero. Dad y se os dará. Y tú das a Dios, pero Él te multiplica por 100. Él te multiplica por 60. Él no te devuelve lo que tú le diste. Tú diste 100, Él no te va a devolver 100. Él te va a devolver 100 veces lo que le diste. ¿Me entiendes o no? Él multiplica lo que tú le das. Por eso Él dice, dame tus 50 céntimos, yo te voy a devolver 100 soles. Dame tus 100, yo te voy a devolver 10,000. Pero a su tiempo. A su nombre. A su nombre. Y a su nombre, hermanos. Jehová te pondrá por cabeza y nunca por cola. Dígame, ¿Abraham diezmaban o no? Abraham dio todos los diezmos. ¿A quién? ¿Se acuerdan? A Melquisedec, sumo sacerdote. Dio los diezmos a él. ¿Isaac diezmaba o no diezmaba? Claro, si lo aprendió de su papá. Su papá Abraham le enseñó a Isaac a diezmar. Por eso que Dios le bendijo de una forma extraordinaria. Es que Dios quiere que seas real, hermano. Si tú le robas al diezmo, Dios ya no te va a bendecir como diezmo, sino como ofrenda. Porque ya le sacaste. Como ofrenda. De todas maneras vas a recibir bendición. Pero no igual como cuando alguien es real, legal con Dios. Aleluya. Mucha gente piensa que es un gasto. No, yo lo considero una inversión. Yo lo considero una inversión. ¿Cuántos años he diezmado yo al Señor? ¿Cuántos años? Muchos años. Y muchos dicen, pastor, usted como Dios le ha bendecido, pero mírame también lo que he hecho, hermano. ¿Ah? He diezmado ¿cuántos años? O sea, Dios sabe la bendición. Aleluya. Me acuerdo cuando yo todavía vivía en la casita de adobe. Un día el Señor me mostró que se abrió una puerta para mí. Plan. ¿Y esa puerta de qué será? Esa puerta era de bendición. Yo sabía que las puertas se abren, es bendición. Y Dios comenzó a bendecirme para construir mi casa, hermano. Comenzó a bendecirme mi primer piso, mi segundo piso. Comenzó a bendecirme, comenzó a abrir puertas. ¿Tú crees que Dios es deudor de alguien? Pero si yo no le hubiera dado nada a Dios, hasta ahorita tuviera con mi adobe ahí.
con mi cestera tuviera torita ahí. Así que tú no diezmas a Dios, vas a estar con tu cestera hasta que te mueras. Porque Dios da al que le da. Y ahí lo dejo porque veo que se están amargando. Se están amargando ya. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Sí, seguro el pastor quiere plata. ¿Qué? Llévate tu plata si quieres. Te estoy enseñando lo que es la bendición de Dios. Mira Isaac cómo fue bendecido. De una forma extraordinaria. Abraham, que de la nada, no. Ellos tenían que darle al Señor. Cuando llegó el sacerdote Melquisedec tuvo que llevarse las cosas no sé, en 100 burros, 200 burros, no sé, todo lo que le dio pues Abraham, ¿no? Se llevó una cosecha tremenda. Pero Dios bendijo a Abraham también de una forma terrible, pues, hermano. Aleluya. Y ahí lo dejo. Vamos a avanzar. ¿Qué versículo estamos? Poder en el nombre de Jesús. Versículo 24, 23. Y de allí subió a Berseba. ¿No? ¿O no? 21. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él. Y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y también riñeron sobre él. Todo era pleito. Por la envidia, ¿sí o no, hermanos? Y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Por más que le quitaron los pozos, Dios le siguió bendiciendo. Por eso no hagas problemas si te quitan algo. No hagas problemas si tu familia se levanta contra ti. Tus amigos te quitan un cuarto o un terreno o unos metros. Tranquilo, déjale todo a Dios. Dios a su tiempo te va a bendecir. Y todos te van a mirar y te van a decir, ¿y por qué Dios te ha bendecido así? ¿Y por qué tú tienes tanto? ¿Y por qué tú tienes una casa de 3 pisos? ¿Y por qué cómo Dios te ha dado? Ah, seguro tú has robado, tú eres narco, ¿qué cosa? Dios bendice siempre y va a bendecir a todo aquel que le busca. Aleluya. Entonces dice, versículo 24, ¿no? Y se le apareció Jehová aquella noche. Yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo. Y todavía le volvió a repetir que le va a bendecir. ¿Cuántos quieren que Dios le diga eso? Que te hablen esta noche, que te diga, sierva, te voy a bendecir. Por cuanto nunca me fallaste, siempre abriste la mano para la obra, siempre diste, siempre fuiste fiel a mí. Que Dios no es deudor de nadie, hermano. Dios no es deudor de nadie, hermano. Absolutamente de nadie. Aleluya. Absolutamente. Y usted sabe, hay un hermano que tiene negocio ahorita, ¿no? No voy a decir su nombre. Ese hermano nos dio su casita, la sala, por 5 años y no nos cobró ni un sol. Eso él lo alquilaba, su sala lo alquilaba 400 soles, porque yo he ido cuando su sala era usada todavía. En su sala lo dividía y cada cuarto lo alquilaba 200 soles, 400 soles. Y cuando fuimos le decimos, hermano, danos tu casa para hacer culto, pues ya pastor, te vamos a dar la casa, pero no te vamos a cobrar nada. Ni la luz, ni nada. Santo, yo dije, ¿no estará borracho? Y yo no creía al principio, seguro me va a cobrar después, ¿no? No nos cobró nunca, a pesar que yo le decía, hermano, ¿cómo va a ser? Dinos pues, no, pastor, ahí nomás. A pesar que el hermano trabajaba en el fondo, ganaba solamente sus honorarios, nada más. Y esos 400 prácticamente una pérdida para él, más la luz. Durante 5 años saca pluma. Y Dios no es deudor de nadie, le dio un negocio. Y con ese negocio le ha bendecido, que hace rato le dio todo lo que le debía y aún le sigue dando más. Dios no es deudor de nadie, hermano. Si tú ahí miras cómo Dios es fiel y tú eres infiel, no te quejes después. Aleluya. Claro, hay gente que lo envidia a él. Lo envidia, que tiene un carro, 2 carros, una camioneta, una camioneta, se va a comprar otro más, un avión, un jet, ¿qué más ya? O sea, el que Dios bendice, pero hermano. ¿Acaso tú en tu casa para hacer culto?
Acá estoy en tu casa, ni tu carro queda para hacer culto, para llevar a la cosa. ¿Ah? Hay hermanos que no, en mi carro se va a rayar, dicen. No, el parlante no, porque va a ensuciar mi carro que ya lo limpié. Así bien, hermanos. Hermano, pues llevar ese parlante, no, para todo lo va a rayar, ya limpié mi carro. Llévate tu carro de una vez. Porque bueno, lo rayará porque lo raye, pero ya sé que hay alguien que me está debiendo algo. Papá está rayado, ¿ah? Te preocupes, yo te voy a dar uno nuevo por esa raya nomás. Dios nunca es deudor de nadie, hermano. Jamás, hermano. Él no es deudor nunca de nadie, hermano. Por eso grábate bien eso, hermano. Es mejor trabajar con Dios que con el banco. Entonces dice en el verso que estamos leyendo, no temas porque yo estoy contigo. Yo te bendeciré, le dice Dios. Multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Qué lindo, ¿no? Que Dios le habla a tus hijos, por amor a mi sierva Lourdes. Lo hago por ti, hijo, porque esta sierva me ha servido. ¿Cuántos años? Por amor a mi siervo que predicaba en las calles, en los prostíbulos. Por eso yo te bendigo a ti que eres su hijo. O sea, nosotros vamos derramando bendición sobre nuestros hijos. Dios se va a acordar de nosotros y le va a decir a tus hijos, tu padre hizo tantas cosas para mí, yo me acordaré, te voy a bendecir. Porque Dios nunca olvida lo que hicimos por Él. No hemos sido perfectos, indudablemente, nadie es perfecto, pero hemos hecho cosas para Él. Aleluya. Por eso tenemos derecho a pedir, porque somos hijos. Los hijos tienen derecho a pedir al Padre, los entrenados no. Entonces dice luego, amados hermanos, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar Isaac e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Ahimelech vino a él desde Gerar y Abusar, amigo suyo, y Ficol, capitán de ese ejército, y les dijo Isaac, ¿por qué vienes a mí después que habéis aborrecido y me echaste entre vosotros? Ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Hemos visto que Dios está contigo. Hasta los mundanos van a saber que Dios está contigo. Hemos visto que Dios está contigo. Por eso hemos venido a verte, hermana. Dios está contigo. Por eso la fe no solamente debe ser para tu sanidad, también debe ser para tu bendición. Porque los vecinos van a decir, hermana, qué bonita casa Dios te ha dado. ¿Eso está mal? No está mal. No está mal. Que Dios te bendiga, que Dios te dé, no sé, negocios, que te den. ¿Cuántas cosas te puede dar Dios, hermano? Si tú eres fiel y le pides, Dios te puede dar muchas cosas. Poder en el nombre de Cristo Jesús. Pero para eso hay que ser fiel. Y entonces dice la Biblia que le dijo así, Dios está contigo, Jehová está contigo. Y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Que no nos hagas mal como nosotros te hemos tocado. Fíjate, hermano, reconocieron que le habían hecho mal a Isaac, pero el que está con Dios nunca pierde, hermano. Le quitaron un pozo y abrió otro pozo y volvió a salir agua. Le quitaron ese pozo, abrió otro, volvió a salir agua. Le volvieron a quitar, él se hizo otro pozo y salió agua otra vez. Para que veas, hermano, que así hagan lo que te hagan, nunca podrán quitarte tu bendición. Nunca. Pero hay que creer. ¿Hay qué cosa? Que creer. ¿Cuántos creen que sus hijos serán hombres de Dios, pero también profesionales y gente inteligentísima en esta tierra? ¿Lo crees o no? Tienes que creerlo, porque si no van a ser burritos, ¿eh? Porque eso tienes que creerlo, ¿eh? Tienes que creerlo y orarlo, porque si no al final van a estar como lo último de la tierra. No. Dije, Señor, añade capacidades, añade competencias, añade habilidades, virtudes, anda añadiendo para que el día de mañana sea un arquitecto de primera, sea un hombre de primera, un ingeniero de primera, y también te sirvan a ti. Serán, no, pues estoy hablando solamente de lo natural, porque también oro por lo espiritual. Pastores, evangelistas, profetas, bautízalos con Espíritu Santo, dale los 9 dones, ya estamos orando por eso. Porque algún día ellos van a crecer y nosotros vamos a ir. Y va a caer las bendiciones sobre ellos. Y así tiene que ser. Aleluya. Entonces dice la palabra de Dios que hicieron pacto con él.
Entonces Isaac dice en el verso 30, les hizo banquete y comieron y bebieron. No le guardó rencor Isaac a sus enemigos. No le guarde rencor a la gente que te odia, hermano. Sé que al principio duele, ¿no? Pero no les guardes rencor. Más bien cuando lo veas, invítale un sándwich, invítale una comida. Lo encuentras por la calle, invítale una carapulca. Invítale, ¿no? Claro, porque eso, hermano, va a hacer que Dios te bendiga mucho más. Aleluya. Y dice entonces que les hizo banquete. No les hizo comida. ¿Qué les hizo? Banquete, hermano. Por eso cuando sea tu cumpleaños, haz un buen banquete para tus hermanos. ¿Ya? Invítales. Pastor, pero es que voy a gastar plata. No, invitar a tus hermanos es una inversión. Porque Dios ha dicho, si le das un vaso de agua a mis pequeños, no perderás tu recompensa. Aleluya. Pero sin embargo, cuando es tu cumpleaños, ¿con quién lo pasas? Lo pasas con tu familia mundana y no está mal, no está mal. Pero si son mundanos, ¿Dios te dará bendición? No, porque la bendición del vaso con agua es para los pequeñitos de Dios. ¿Y quiénes son los pequeñitos de Dios? Los hermanos de la iglesia. No, pastor, que el hermano Jordan va a agarrar el micrófono y va a hablar muy fuerte. Pero te va a dejar una bendición allí. En vez que venga tu cuñado o ese borracho que venía a tu cumpleaños toda la vida, ese padrino que tenía borracho, eso el alimento le engorda, los hermanos no. Tienes que saber que la bendición viene por los hijos de Dios. Aleluya. Y entonces vamos terminando porque yo no sé qué hora es ya. Se nos fue la hora hace rato. Y dice, hermano, les hizo banquete, comieron y bebieron. Se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron, hemos hallado más agua. Santo Dios. La bendición viene a cada rato, hermano. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri Eteo, y a Bisamat, hija de Edom Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Por qué fueron amargura de espíritu? Porque comenzó la rivalidad entre hermanos. Oiga, ¿nosotros entre hermanos nos odiamos o no? No tenemos por qué odiarnos. No, podemos estar de repente, algunos hermanos son callados, otros no hablan, otros son más, hablan. Pero una cosa es que uno vaya y se siente callado a escuchar, y otra cosa es que te odie, pues hermano, ¿no? Claro, porque aquí hay una rivalidad. ¿No ves que Dios había bendecido a quién? ¿A quién había bendecido Dios? ¿Ah? ¿A quién? ¿Había bendecido Dios a Jacob o no? ¿O no dice? Cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Begeteo. Y fueron amargura de espíritu. ¿Para quién? Para Isaac, pues hermano. Porque Isaac tenía de preferido ¿a quién? A Esaú, pues, hermano. La Biblia dice que si crías un hijo engreído, vergüenza será para ti. Y Jacob cometió, o Isaac cometió el error de engreír demasiado a su hijo Esaú. Y la Biblia dice, el hijo engreído avergüenza a su padre. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando criamos a nuestros hijos. Creo que se nos fue la hora, ya los veo arreglándose. Vamos a orar para terminar el culto. Padre, gracias. Hemos aprendido tu palabra en esta hora, recién estamos entrando, pero ya tu palabra, Señor, nos ha llegado al corazón, al alma. En esta hora, Padre, aumenta mi fe. Aumenta, Señor, esa fe que yo necesito para poder vivir. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice tu palabra. Necesito fe en mi alma. Porque sin fe voy a pensar lógicamente
Voy a pensar en lo que veo, mas no en lo que no veo, Señor. Y tu palabra me manda a pensar en las cosas que no veo, en lo eterno, en lo espiritual, en lo que viene para mi vida. Padre, yo te pido perdón si hasta aquí mi fe ha bajado. Pido que ahora me aumentes mi fe. Que mi fe crezca, que mi fe, levanta mi fe en esta hora, Padre. Y en el nombre de Cristo, Señor, ato toda obra del diablo, toda perturbación del alma, toda obra inmunda de las tinieblas, ato ahora echado fuera en el nombre de Jesús, toda enfermedad, dolencia. Porque ya tú pagaste el precio en la cruz del Calvario y por tu llaga fuimos nosotros curados, Señor. Porque tú pagaste el precio y yo estoy sano. Estoy sano. Mis hermanos están sanos. Porque tú pagaste el precio y tu palabra dice que hay que resistir al diablo y él va a tener que huir tarde o temprano. Porque Cristo pagó mi sanidad, ya fue pagada hace 2000 años. Gracias, Padre Santo. Estamos en victoria, Señor. Reprendemos todo mal del diablo, toda brujería, hechicería, satanismo, enfermedades, dolencia. Toda obra del diablo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y levanta a tu pueblo en una bendición muy grande. Y así será, Padre, porque lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.